Víctor Hugo Morales, nene, buen día. Buenos días, Cintia, un abrazo grande. Gracias por atendernos. Un placer. Bueno, en realidad desde la semana pasada que estábamos analizando y algunas cosas tenían la referencia, digo, de la causa Nisman, ¿no? De las derivaciones de todo lo que implica la muerte del fiscal, la tardanza de la fiscal en, a mi entender, no sé qué pensarás vos, digo, la tardanza de la fiscal en decirnos si está investigando un suicidio o un homicidio, las aristas que se abren alrededor de este panorama. Bueno, el ámbito donde está, Cintia, la investigación enmarca que están investigando todavía un suicidio, que por otra parte no hay ningún elemento que a mi inteligencia por lo menos le dé una respuesta diferente. Todos los indicios, todos los elementos de juicio que hay llevan al suicidio. Hay que hacer un esfuerzo y creo que no hay inteligencia que pueda dar una sola explicación que pueda permitir concebir que se trató de un asesinato. Este es un hombre que se quedó solo en su periodo tan extraño, cercano a lo que podríamos llamar alguien que está fuera de sus cabales, solo de su familia, solo de sus espías, solo hasta de los diarios que acunaron, por supuesto, todo este proyecto desestabilizador y golpista del que él se iba a convertir en el héroe. Pero se encontró que también los diarios, hasta por pudor, algún periodista siempre aparece todavía de la vieja época, haciéndole preguntas que él no iba a poder responder a La Nación, por ejemplo, no ya a aquellos diputados que lo esperaban en el Congreso, para hacerle preguntas que él no tenía posibilidades de responder. Es posible que ese llamado destiuso que ha trascendido como de más de 10 minutos del sábado fuera el motivo ya desesperante de alguien que esperaba mayores apoyos, por lo menos en las escuchas, ya hemos sabido lo que son las escuchas, hilarantes, absurdas, un poco más de ayuda para poder justificar una causa que no tiene manera de prosperar cuando uno advierte lo de las ya tan mencionado tema de las alertas rojas, de los negocios que no se hicieron y demás. Ese hombre ese sábado, en esos días, estaba llegando a un punto absolutamente desesperante. Yo no sé por qué a la gente le cuesta creer que alguien se pueda suicidar. Ya se conoce el WhatsApp que había intercambiado con su mujer. La familia estaba verdaderamente muy enojada, por decirlo de alguna manera. La forma tajante de la última respuesta por WhatsApp de la ex esposa de Nisman lo dice muy claramente. Estaba solo de esos espías que le habían dado una causa absolutamente insustancial, para decirlo respetuosamente. Ya no había absolutamente nada por ese lado. A mí me parece que además van a aparecer algunos otros elementos. Pero lo grave para mí es que se está discutiendo sobre la base todavía la hipótesis de que pudo haber sido un crimen. Es en ancas de todo esto que tenemos la marcha incalificable que llevan a cabo los fiscales y que tiene como líder a un fiscal que es toda una revelación, si es que en este momento al país le hace falta la revelación que detrás de todo está Clarín, está Héctor Mañeto, una especie de testaferro del diablo. Y estoy hablando del fiscal Ricardo Sáenz, que además es el que le había permitido tomarse vacaciones insólitas, increíbles a Fein, y que es el que consigue estar más cerca de la causa, lo cual es gravísimo. Es el zorro plantado en la puerta del gallinero, el fiscal Ricardo Sáenz. Sí, digamos el currículum de cada uno de los fiscales que convocan a la marcha. Sí, pero este es el más grave, sí. Porque lo de Moldes, lo de Pli, que también da terror, que se animen ellos que tan poco han hecho por la causa y que han sido señalados por los familiares de las víctimas, pero no tienen la incidencia que puede tener Sáenz en la causa, un hombre desertal que está referido a un episodio histórico de aquella cámara de las carreras, etcétera, aquellos viajeros del Hotel Billmore, en aquel congreso. Él es el organizador. En toda una... Sí, jueces y fiscales que viajaban a Miami. Sí, digamos, el Hotel Billmore bancados, de Miami. financiados por bueno, Sertal. Entonces,
todo lo Pero que... déjame decirte, Sí. meter una cuña en este tema que vos planteás sobre la idea de que la muerte de Nisman fue un suicidio. Yo coincido en que todos los elementos de la investigación apuntan en esa dirección. Sin embargo, ¿no te parece que es la propia fiscal la que no está aclarando si lo que está investigando es un suicidio o un homicidio? Bueno, está lenta. Que esté ella solita con su alma, una mujer que pidió licencia en el momento más importante de su vida, que se iba a tomar esos días y que por presión de un lado y de otro no tomó al final, autorizada por este personaje al que no hay que perder de vista porque está metiendo la mano en la causa, porque está siendo el gran informante del diario Clarín de todo lo que han sacado con lo del tacho y las tachaduras, ese episodio bochornoso que provocaba indignación el otro día cuando el periodista de Clarín, un periodista de Clarín, defendía el hallazgo del tacho como si esto fuera relevante, teniendo en cuenta que lo del tacho servía para ellos si en las tachaduras de la página 287 de la novela que había escrito Nisman hubiesen estado las mismas cosas que estaban en el tacho. Pero ya lo dijo, mirá, el hijo tan servicial que ha sido con todos ellos, tuvo que aclarar que las tachaduras no tenían nada que ver con lo que se había encontrado en ese tacho de basura, con lo cual lo único que quedaba era alguien que tiró al tacho de basura algo que ya no servía y no le servía ni a él, que estaba atravesando la crisis de un hombre que no encontraba ya qué decir o qué caminos recorrer para justificar una denuncia que se le caía a pedazos. En consecuencia, no hay ningún elemento, Cintia, para pensar que se trata de un crimen. Y en ancas de esto es que se hace esta marcha, por ejemplo, y se dicen las cosas que se dicen tan disparatadas, justamente por fiscales que han sido, busquemos los antecedentes, se van a encontrar muy fácilmente, memoria activa, lo que ha dicho de Moldes, y Moldes aparece diciendo que te tiran un cadáver en cualquier momento como en los tiempos de la dictadura, comparando 30.000 cadáveres contra un hombre que para mí por lo menos se ha suicidado. O aparece Stornelli diciendo cuidado que puede no ser el último que no se que se suicide, porque si no estaría hablando él del último crimen. Entonces, la posibilidad, la ambigüedad hasta de quienes íntimamente saben o piensan que se trata de un suicidio, está ayudando muchísimo a que puedan avanzar sobre la sospecha, sobre la nebulosa, que es lo único que les sirve, lo único que al diario Clarín y a los medios que acompañan a Clarín y a Héctor Manieto les sirve, es que no se sepa la verdad, es que se pueda decir, no, había un pasadizo, se podría entrar al edificio a través de una soga de un helicóptero, porque no hay ningún elemento formal que permita pensar que ahí hubo otra persona. Y la fiscal no hizo poco, la fiscal en ese sentido dijo que no había terceros en el lugar. Y eso está dicho, y esto es algo sobre lo que deberíamos hacernos más fuertes los que pensamos, los que nos animamos a decir que esto fue un suicidio simple además, nada de suicidio inducido, es decir, en la coyuntura de una persona desesperada, enloquecida posiblemente, y habrá que ver incluso qué viene con los estudios toxicológicos y demás. No hay manera de recorrer tramos que permitan plantear esto como un crimen, Cintia. No sé si... te pido que me ayudes, decir Sí. algo inteligente que no... Mira, no te lo voy a decir yo, sino ayer hablábamos con Alejandro Alagia, ¿no? El fiscal general, uno de los contrastadistas del Tratado de Derecho Penal de Zaffaroni, y el punto es centrar el tema en la investigación de la fiscal Fein. Vos decís sola con su alma. Claro, ella rechazó la ayuda que le había ofrecido la procuración, y pensar esto, ¿no? De que vos decís, efectivamente, si esto está en el marco de una fiscalía correccional como es la que dirige Fein, todo digamos, todo lo que vos decís yo coincido en cuanto a lo que se sabe de la investigación. Ahora, planteo algunos reparos en el sentido de que está la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es la ex mujer del fiscal Nisman, como querellante, y que ella tiene otra mirada inclusive sobre todas las personas que tengan que ver con Nisman, en el afecto o en la falta de afecto, el suicidio es un tema muy difícil, porque cualquier persona que se suicida está tirando culpas
a las demás personas, que cuesta muchísimo asumir, porque a lo mejor ni siquiera se tienen, pero pueden ser inferidas de la mirada de los otros. Los medios de comunicación también, los periodistas que estaban cerca de Nisman, van a tener dificultades siempre para aceptar lo del suicidio, porque lo estaban usando, lo estaban tironeando de una manera que da pena ver cuáles fueron los últimos momentos y las últimas etapas de la vida de ese hombre, al que ahora convierten en un héroe aquellos. Yo tengo aquí una nota de crítica que venía leyendo en el camino, las cosas que se decían en el diario Crítica, que yo conservo porque era un diario que yo admiraba muchísimo, y lo que aparece allí en las críticas, te diría despiadadas, que se le hacen a Nisman, porque no había manera de tratarlo de otra forma. La muerte era la única posibilidad de Nisman, quizás de salir adelante con un poco de razón, la razón que te da el coraje final que hace falta para darse un tiro. Pero todo lo demás era un desastre. Sus 10 años, sus 1.000 millones de pesos invertidos en nada, porque no tenía nada, y cuando pudo tener algo, que aunque sea era ir y estar cara a cara con los que presuntamente a él le resultaban los culpables, lo desaprovechó, lo desechó. Era muy bueno que la oportunidad que se le ofrecía de ir y mirarlos, y en los ojos y en las preguntas y en la percepción, confirmar, corroborar, hacerlos patinar en las respuestas, conseguir algo con lo que se pudiese venir de Irán. A lo mejor nada. Yo soy de los que era pesimista con respecto a los logros, pero si no se había conseguido nada en 20 años, ¿cuál era la dificultad para tomarse un avión y reunirse con esos acusados? O sea, todo lo de Nisman, hasta en lo que desaprovechó en temas de la causa, todo lo que ocurrió en esos 10 años, todo lo que se dilapidó, porque el respeto por la muerte lleva a que no se investiguen cuáles son las cosas reales que, por ejemplo, hacían esas personas que eran sus asesores con esos sueldos altísimos y que ni siquiera concurrían en ningún lado, trabajaban directamente para él. Todo lo que rodea a Nisman, y que justamente para mí su suicidio, por su muerte, no se puede investigar, es lo que con el tiempo seguramente se va a ir sabiendo de conductas, de procedimientos, de viajes, de relaciones, etcétera, que son las que, marcando esa etapa final de este hombre, para mí, de una manera clara en mi corazón, clara en mi razonamiento, tomó la decisión de suicidarse. Yo sé que siempre cuesta mucho aceptar el suicidio. Días después o meses después del suicidio de Chabrán, hubo una encuesta de Bachmann que publicó Clarín, y que yo recuerdo, en la que decía que el 70% de la gente creía que Chabrán no se había suicidado. Siempre cuesta entender por qué la gente poderosa y con una ascendencia social importante se puede quitar la vida, porque la gente cree que la felicidad es un buen traje, un buen arreglo de la cara, un buen peinado y una posición social determinada, y la felicidad, la poca que hay a mano, no pasa estrictamente por estas cosas. Así que el drama para mí es que mientras se juega, yo lo entiendo perfectamente al gobierno en cuanto a que hay que partir de la hipótesis más dura, la que más paraliza, que es la del crimen. No tiene caminos a recorrer en ese sentido, y yo comprendo eso, aunque discrepo profundamente con la idea de que se trata de un crimen y no de un suicidio. Pero la idea de que no fue un suicidio, que fue un crimen, la idea ni siquiera eso, es demasiado presuntuoso decir la idea, el juego perverso de quienes en ancas de un supuesto crimen proceden como lo hacen. Ricardo Sáenz, echa un vistazo a los días, en estos días, lo que he estado hablando por radio, es el personaje central, es el que está encima de todo, es el que está custodiando, es mucho más peligroso que Stornelli, que Marijuán convertido en una especie de héroe, parado allí anunciando esta marcha del silencio, un hombre que hizo silencio durante años en la causa que tiene que ver con todo lo que complica a Héctor Manieto y el diario Clarín. Entonces, estos nuevos héroes que aparecen desde un grupo de fiscales, que yo no sé exactamente qué porcentaje es, pero es el que tiene los medios detrás. Una de las cosas que también me duelen muchísimo es que la gente
Cuando dice Clarín, no dice Mañeto. No es una entelequia, es una persona es un grupo manejado desde atrás por una persona que también está enloquecida.